¿No es mejor quedarnos aquí hasta que sepamos qué pasa y estar todos juntos? No, el despacho ya no es seguro, no desde la matanza de Atocha. Igual se han cargado ya medio congreso y están depurando listas negras y vienen aquí en media hora y nos matan a todos. Que parecen nuevos, Paco. Germen, creo que son muchas cosas, En mi familia esa fecha siempre ha sido una fecha importante porque digamos que afectó de manera directa a mis padres, que en ese momento, pues bueno, pensaron que si el golpe triunfaba, pues podían tener problemas, y fue como una historia que se fue como repitiendo durante mucho tiempo y que yo pensaba que podría ser como el origen de algo, ¿no? Y cuando era adolescente empecé a escribir un relato y con el tiempo le fui dando forma hasta que finalmente pues ha sido en forma de película. Y entonces ha sido como una fecha que yo creo que cambió el país en algún sentido. Creo que es como un momento bisagra, un momento en el que España creo que se toma en serio que la democracia puede salir bien, ¿no? Hasta ese momento la transición creo que había sido como muy convulsa, había habido mucha crispación, muchos problemas, agitación, manifestaciones, asesinatos y tal. Y creo que hay un momento en el que el país de alguna manera se relaja, respira y dice, pues igual pues sí que podemos vivir en libertad, ¿no? Y creo que da paso a esos años 80 que son los años de la alegría, de la celebración, de abrirnos al mundo, ¿no? De alguna manera. Y todo ese germen que yo sentía que podía ser importante contar algo. Supongo que también porque como creo que no se había visto mucho en el cine o en el ensayo, que también he leído mucho ensayo, sino que casi todos los relatos estaban más centrados en los protagonistas del golpe, en los guardias civiles, en Tejeros, quienes asaltaron el Congreso, también el papel del rey, pero creo que faltaba un poco esa visión sobre la gente común, ¿no? Sobre el ciudadano de a pie que podía sentir un poco más esa incertidumbre si el golpe triunfaba, y fue un poquito de donde fui tirando para construir esta historia. Creo que hay algo también por ahí. Creo que Mariano Ozores hizo algo a mitad de los 80 en Capullito de Alerí, pero bueno, yo creo que mi acercamiento viene porque nace este proyecto de experiencia de gente que quiero mucho que me fueron contando pequeñas historias. Y la forma en la que me contaban y cómo ellos recordaban con cierta alegría que el golpe fracasara, no me daba pie a construir algo dramático, ¿no? Porque yo los veía a ellos contentos, ¿no? De celebración. Mis padres, por ejemplo, que se encerraron en una casa junto con unos amigos, cuando el golpe finalmente fracasó, organizaron como una fiesta, ¿no? Entonces, para ellos el 23F, aunque comenzó como algo muy dramático y algo que les podía poner en peligro, acabó siendo como ese inicio que te comentaba de la celebración. Entonces, volver a esa época, a ese momento, pues quería hacerlo desde un punto de vista distendido, desenfadado, no sé, que se viera que los personajes lo recuerdan con tensión, pero que esa tensión acabará relajándose de alguna manera. Mira, nuestros proyectos en la productora suelen estar como enlazados, y yo produje un documental hace 6 años sobre Rubén Darío que se llamó Tierras Solares, y para mí fue como un descubrimiento porque realmente lo había estudiado muy mal en el instituto a Rubén Darío, pero creo que no fui consciente de lo que supuso este hombre para las letras españolas, ¿no? Que cambió completamente la literatura y la situó en el mapa. Y cuando yo empiezo a construir el personaje de Tony, que es como un hombre de otra época, que no acaba de situarse muy bien en esa España nueva que comienza, que hoy diríamos que es un poquito a lo mejor rancio, que tiene como costumbre anticuada, me parecía que esa poesía de Rubén Darío, que tradicionalmente siempre ha estado consagrada al amor, se ha asociado mucho también al pensamiento de derechas quizás, me parecía que puede ser como un contrapunto que aportara algo de esa vis cómica que yo quería incorporar a la película. Después también recordé que en El viaje a ninguna parte, la película que protagonizó sobre los cómicos Pepe Sacristán, cuando él no tenía un duro, se ganaba, él pagaba la pensión donde se quedaba recitando poesías a la señora de la pensión. Y esa señora le encantaba la poesía de Rubén Darío y le pedía un poema de Rubén Darío, y entonces él le cantaba aquellos versos románticos, ¿no? Y entonces ha sido un poco como reflejar a ese hombre de otra época que lleva el espíritu de la celebración en sí mismo dentro y hacerlo a través de la poesía de Darío.
Siempre tuve claro que la historia quería que se centrara o que estuviera contextualizada en una ciudad de provincias andaluzas. En la película no se dice si es Córdoba, Sevilla, Granada, podría ser cualquiera de esas. Intenté siempre, tenía en mente rodar en Córdoba. Finalmente no fue tan sencillo a nivel de producción y los exteriores se hicieron en Priego de Córdoba, que es una ciudad que tiene un encanto y un centro histórico maravilloso, que las autoridades locales se volcaron con nosotros y que lo pusieron todo muy fácil. Y cuando tú haces una película relativamente modesta como la nuestra, cuando tienes algún apoyo externo, ¿no?, que te facilita las cosas, pues eso siempre es como muy bien recibido. Y todos los exteriores son de Priego, la gente va a ver calles, digamos, solitarias, porque era digamos, lo que la historia requería, que están rodadas en Priego, y algunos interiores, la casa donde los protagonistas, digamos, pasan gran parte de la trama, sí es como en una hacienda de Utrera, cerca de Sevilla, que es de donde realmente venimos casi todo el equipo técnico de la película. Bueno, mirar el pasado creo que no tiene mucho sentido, sino de alguna manera lo vinculas con la sociedad que te toca vivir, ¿no? Y eso es algo que en mis trabajos como productor siempre me ha gustado incidir, en el documental de Antonio Machado, por ejemplo, que produjo hace unos años, o más recientemente uno sobre María Lejárraga, que siempre esa mirada hacia atrás para intentar de alguna manera comprender el mundo en el que vivimos hoy día. Lo que pasa con esta película es que cuando yo empiezo a escribir la historia hace mucho tiempo, la situación política del país era completamente diferente a la que vivimos hoy día. Realmente cuando empiezo la primera versión del guión, que fue hace 12 años, o 13 incluso, era un momento previo incluso al 15M, con lo cual la implicación de cierta parte de la sociedad en la vida política del día a día era prácticamente inexistente. Había un panorama de bipartidismo bastante estancado y digamos que todo eso estaba como muy latente, ¿no? Como la política era como una cosa ajena que afectaba poco a los ciudadanos. Y yo echaba en falta, ya en esa época, ese compromiso de una generación anterior a la mía, como fue por ejemplo la de mis padres, que sí que sentían la política como algo suyo y algo en lo que deberían comprometerse en cada momento, ¿no? En ese momento intentamos financiar la película, no fue fácil, ha sido un proceso muy largo y eso ha llevado a que por azares del destino el mundo haya ido por otros derroteros y quizá se ve ahora la película como un cierto reflejo o espejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Es como si hubiera crecido de alguna manera y como si el diálogo con el momento actual que vivimos estuviera como más en primer plano. Es verdad que yo hago una relectura del guión, o sea, una reescritura más bien del guión en el momento del confinamiento, cuando estamos en pandemia y bueno, no, había gente que hizo pan o tal. Yo me decidí a reescribir el guión y sí que intento incorporar algunos matices de lo que supone vivir encerrado, de cuando hay un shock emocional que trastoca completamente la sociedad y cuando piensas que el mundo al que estás acostumbrado se puede venir abajo, ¿no? En un santiamén, como pasaron esas semanas clave del confinamiento. Pero yo no me podía imaginar que la ultraderecha apareciera de repente en todo el mundo o que la situación en Argentina cambiara, ¿no? Y empezáramos a ver peligrar ciertas libertades que creíamos que ya estaban conquistadas, ¿no? Eso, por ejemplo, hablando con mi madre mucho de la película, ella con estupor decía, es que yo no me podía imaginar que ciertas cosas que están ahora encima del debate estuvieran en esa mesa del debate. Yo pensaba que cuando esto se consiguió, en los primeros años de democracia, ya era para siempre. Y qué pena darme cuenta de que no, que hay que seguir peleando día a día, ¿no? Por esas causas que creemos legítimas y de lo que supone vivir con dignidad y con derechos. Entonces creo que sí, que la película, no sé si decir que le ha venido bien el conflicto, no lo sé, pero sí que es verdad que dialoga de otra manera con el presente. Yo creo que sí, vamos, en principio creo que la comedia es lo que te da pie a verlo todo con menos prejuicios y creo que te relaja mucho esa diferencia que hay al otro, al que piensa diferente, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de lo amables que solemos ser cuando vamos andando por la calle, nos cruzamos con alguien, tropezamos y permitimos el paso, ¿no? Es como que creemos que cuando somos viandantes esa actitud la solemos hacer
pero en cambio cuando vamos en carretera con el coche somos completamente opuestos, somos como animales, ¿no? Entonces, creo que la comedia te permite ese acercamiento que quizá otro contexto, otra forma de contar las cosas no te lo permitiría. Y yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la película, recordaba mucho otras comedias que se han hecho sobre momentos políticos clave a lo mejor de la historia de este país, como pudo ser La Vaquilla de Berlanga, sobre la guerra civil, que creo que echó abajo muchos tabús, o incluso en la época en la que yo empecé a escribir el guión, recuerdo revisar mucho Fe de Tarras, de Borja Coveaga, porque acercaba un tema como era el terrorismo, que en ese momento creo recordar que ETA todavía no había anunciado su disolución, que era un momento complicado, y en esa película se atrevieron a darle una vuelta. No fue sencillo, creo que hay mucha gente que tampoco, que aquello le chocaba, pero creo que había algo, incluso tierno te diré, ¿no? En ver a ese comando terrorista que empieza a dejar atrás sus ideas políticas cuando empieza a descubrir lo bueno de la vida, ¿no? Como conoce al vecino y una buena comilona y no sé qué, y van poco a poco olvidando esa misión que le habían encomendado, ¿no? Entonces creo que son momentos que yo digo, pues creo que la comedia va a hacer que quizá la película pueda ser vista desde un punto de vista más humano, más tierno, y también porque yo igual veo un poco la vida así también, y me es sencillo entroncar un poco con esa forma de pensar. Y aunque en la película hay veces que se disparata mucho el enredo, que tiene más que ver con la comedia clásica, quizá norteamericana, pero bueno, eso también es porque es afín al cine que me gusta ver y con el que disfruto, ¿no? Entonces al final pues te va saliendo como un mix de cosas, de sensaciones en tu intento de evocar una época que si bien no la has vivido, si intentas ponerla en pie a raíz de experiencias y de relatos de gente que quieres. Pues yo creo que eso creo que sí. Creo que para ciertos temas la distancia en el tiempo ayuda mucho, porque hay cosas que en según qué momento no te hacen gracia. Ahí no, es como que dices tú, hacer un chiste sobre alguien al que le hayan matado o haya sufrido algo, un accidente, una pérdida, un duelo importante, creo que se puede hacer comedia de todo, pero creo que hay que tener muy en cuenta que igual a todo el mundo no le hace gracia ciertas cosas, ¿no? Y que creo que hay que tener un poquito de cuidado. Y yo creo que a los que somos creadores y artistas, intentamos contar nuestras historias. Es complicado encontrar ese momento, ¿no? Pero yo creo que está en nuestro trabajo el saber cuando algo hace gracia y cuando algo no. No porque no podamos contar nada, o sea, no estoy diciendo eso. Creo que siempre la libertad de expresión, debería prevalecer y poder expresar lo que sentimos, pero tenemos que tener la sensibilidad o la empatía con el ciudadano nuestro para saber que hay cosas que igual en ese momento no tocan, ¿no? O yo al menos lo veo así. O sea, creo que sí que se puede hacer comedia de todo, pero con cierta sensibilidad o cierto gusto. Entonces, creo que esto ya se ha visto como que ya han pasado 40 años. Y además, de hecho, creo que la película en algunos momentos es casi ingenua, un poquito ingenua. O sea, sí que creo que, aunque bebe de ese espíritu de la transición, que creo que en ese momento fue muy importante porque se hizo lo que se pudo para que el país saliera adelante, también hay que ser conscientes de que no podemos ver ese tiempo solo desde un punto de vista nostálgico, sino que también hoy día, 40 años después, se puede ser crítico con lo que se hizo e intentar ahondar en temas y en hechos que en ese momento a lo mejor no se podían haber hecho de otra manera. Entonces creo que bueno, que sí, el tiempo te va recolocando todo en su sitio de alguna manera. Pues mira, yo principalmente cuando monto el elenco de esta película, que es Coral, que siempre he pensado que es una película de personajes, donde el guión era la parte fundamental, yo me quería apoyar en un conjunto de actores que fueran creíbles, que la gente cuando los viera esa pandilla y que creyera que podían ser una pandilla de progres de principios de los 80, que no fuera una sucesión de caras bonitas o de gente con seguidores tal y cual, sino que la pandilla fuera como muy creíble. En ese sentido,
yo me suelo rodear en mis trabajos con gente que son casi de mi familia, con la que he ido trabajando poco a poco, que nos conocemos, que hay como mucha confianza en la distancia corta. Y Félix Gómez, por ejemplo, viene, o Beatriz Arjona, o Jacinto Bobo, vienen de esa línea, de gente con la que yo había hecho cortometrajes, que habían aparecido en mi primera película y que quería que siguieran sumando a esto de hacer cine juntos, ¿no? Con Pablo Gómez Pando, con el protagonista, llevaba mucho tiempo queriendo trabajar. Yo lo conozco sobre todo de sus trabajos en teatro, en Sevilla. Hubo un proyecto hace 15 años en el que casi colaboramos, que fue una serie para Canal Sur, que al final yo me tuve que salir y él se siguió apareciendo. Le quise hacer una prueba para mi primera película, pero una vez más no se presentó porque tenía otro embolado y se quedó ahí como en el aire un poco su participación. Y lo tenía tan claro, de verdad, que incluso retrasé el rodaje para que él pudiera estar. Porque es que lo veía como ese hombre común, como ese... Hablamos mucho de él me decía, ¿qué tipo de personaje quieres que haga? Porque él leía el guión y veía muchas referencias a Woody Allen, pero lo aterrizamos un poquito más en España, viendo películas de Pepe Sacristán, de López Vázquez. Hemos intentado hacer como algo que creo que está como en nuestro ADN de expresión, ¿no? Ese tipo de personaje que es muy habitual del cine español y creo que lo tuve muy claro. Andrea Carballo y Paula Usero, que son las otras dos chicas protagonistas, las conocí a través de sus trabajos, no las conocía personalmente, pero yo soy muy de indagar, de ver incluso muchos cortometrajes. Y de Andrea vi cosas fabulosas cuando ella estaba en Argentina, de cortos que hizo allí. Y incluso cuando hice el casting de mi primera peli, le hice una prueba ya pensando en esta. O sea que yo sí que tenía más o menos claro qué perfiles, y me gustaba incluso a la hora de escribir, saber por dónde podían ir esos personajes. No ha sido fácil porque los actores que son menos conocidos para el gran público, a la hora de vender la película antes para financiarla, tienes que poner mucho de tu parte, de tu empeño, ¿no? Y para defender esa propuesta. Pasaba incluso con Alfonso Sánchez, porque la gente no está muy habituada a verla en papeles dramáticos, a él. Casi siempre lo asocia mucho más al tipo de comedia que él también le gusta dirigir. Pero con Alfonso yo coincidí en el rodaje de Grupo 7 de Alberto Rodríguez, que él tiene un papel dramático muy importante. Yo estaba haciendo el making of en esa peli, aprendí mogollón. Y ya me quedé con la copla, incluso de que podíamos hacer algo juntos para este personaje que hace que es como tan físico, que es como el alma mater del grupo, ¿no? Que tiene esa cosa de... Yo hablaba con él y decía, Alfonso, tenemos que intentar construir un tipo parecido a Hemingway, que llegue en la habitación y todo el mundo se calle, porque como que siente cátedra, ¿no? Y entonces creo que esa cosa física, Alfonso, como de oso, la tiene, ¿sabes? Entonces recuerdo que le pedí que se dejara barba, en ese momento no tenía barba, y le dije, déjate una barba frondosa. Y cuando llevaba un mes con la barba y quedaban otros 2 meses para rodar, yo digo, ostras, nos va a quedar un señor aquí, un rojo con una barba imponente. Me dice, me acaban de fichar para dar las campanadas en Canal Sur, me tengo que afeitar. Y digo, venga, hombre, ahora te vamos a ver afeitadito y tal. Pero es verdad que le creció la barba bastante rápida y era una cosa con la que yo sí que quise jugar, con el vello facial de los hombres, según su intensidad o su supuesto compromiso político. Pues quería un imberbe, que es el soldado que aparece, quería que Paco tuviera bigote y que poco a poco esta graduación de barba fuera increciendo, ¿no? Hasta esa barba frondosa de Alfonso, que yo le quería una barba casi como de, no sé, de Marx, por así decirlo, y me tenía que quedar con algo media. Sí, bueno, los premios muchas veces no dejan de ser la resolución de un grupo pequeño de personas, de 5 o 6 personas. Entonces, bueno, es como los jurados en los festivales, ¿no? Yo me quedo con las buenas sensaciones de la película cuando se ha visto con público, en el Festival de Málaga cuando estrenamos, después en el Festival Atlántida en julio, en Tarazona, en Islantilla, en los pases previos de la película que estamos haciendo. Creo que como apela a una fecha clave de la historia de nuestro país, hay algo en el que el espectador se siente como interpelado de alguna manera y la experiencia se convierte como en algo colectivo, donde incluso el espectador quiere compartir dónde estaba él en esa fecha, ¿no? Y recuerda de, oye, pues a mí me pilló haciendo la compra, o yo estaba cuidando de mi padre, o yo estaba recién cuidando al bebé que había tenido. Hay algo como que creo que hace que verlo en público hace que la película crezca.
O sea, creo que todo el cine siempre en pantalla grande y verlo con más gente, con desconocidos, suma mucho, pero cuando se apela a algo de la memoria colectiva, creo que quizás tiene incluso ese puntito más. Y yo estoy deseando que lanzarla un poco a ese público, a las salas, y ver un poco cómo responde, porque creo que la película tiene un tono que espero que llegue como lo tenía pensado. Sí, la película está dedicada a toda esa generación que abrazó la democracia con muchísima alegría, que se habían criado y educado en una dictadura, que no sabían muy bien cómo relacionarse ni cómo afrontar esos años de libertad de finales de los 70, de los 80, y que creo que en cierta medida son los que han construido el país en el que vivimos hoy. O sea, no está solo dedicada a mis padres, sino creo que a los padres de toda una generación. ¡Muere fascista, hijo de puta! Muy bien, cariño. Si es preciso, recurriremos a las armas. Aquí nadie va a disparar a nadie. Paco. Tranquilo. Tranquilo, Paco. Estoy calmado. ¡Muere, hijo de puta! Tranquilo, solo estamos aquí en casa tomando algo con unos amigos relajadamente, nada más.